Buenas tardes a todos, habitantes de esta sala de interpretación que hemos venido trabajando en este interesante curso en el marco de nuestro doctorado de estética. Doctorado que nos reúne no por casualidad para este oficio tan valioso para la comprensión humana. Quizás nos esté ganando dos cosas: la incomprensión y la imposición social de una clasificación de lenguajes que configuran lo que hemos llamado con Freud, con Marcuse, la civilización represiva. Por eso se propone buscar la libertad necesaria para la interpretación y una especie de conjugación de espacio y tiempo. El espacio de la interpretación para el tiempo de interpretación, que sea suficiente y que no se considere un simple forcejeo contra esa clasificación de los lenguajes. Porque si nosotros no comprendemos esa clasificación impuesta socialmente de los lenguajes a través de los distintos aparatos que tiene la civilización en las sociedades, para formar el cerebro que cuando adquiera su capacidad de decir, va a hablar desde ese logos, desde ese sentimiento, desde esa clasificación. Se requiere un poco de empeño personal para la reflexibilidad que nos acerque a nuestra interioridad y nos conduzca en ese ancho camino de la interpretación a una exterioridad donde se mueven en muchos ritmos, se mueven los signos, los símbolos y los sentimientos, los símbolos y los sentimientos. Nada es más esencial para esa sociedad que la clasificación de sus lenguajes, nos decía el viejo semiólogo en Crítica y Verdad. La clasificación de los lenguajes que montan una superestructura del conocimiento que va a funcionar tanto como conjunto, como gran conjunto, y eso lo podemos estudiar en posteriores oportunidades. Ya lo hemos revisado en algunos merodeos que ustedes pueden encontrar en nuestro canal YouTube académico. Y la disyunción, entre comillas, de esos lenguajes clasificados en la opereta de la cotidianidad, en la gramática de la, donde también funcionan los lenguajes, al parecer de manera más dispersa, pero están sin duda configurando, materializando y refigurando léxicos mentales que tienen que ver, por supuesto, con ese gran conjunto de lenguajes clasificados. Se requiere de la libertad para desmontar estos lenguajes.
nos recuerda el prote que para cambiar, desplazar, para desconfigurar esa clasificación, se necesita hacer una revolución. Y no la reproducción de esa clasificación, edificación. Entonces, esa otra clasificación, esas otras propuestas frente a la clasificación dominante del logos occidental, se propone, por supuesto, el tiempo necesario de la interpretación que yo curso y en cursos anteriores en el doctorado, tiempo necesario de lectura. Hay un libro bellísimo sobre la lectura por una retórica del silencio de una mexicana, Lisa Bloch de Bear, que nos expresa un poco cómo en el espacio se mueven las condiciones para trabajar aquello que ella llama los deberes y los derechos del lector. Recordemos entonces que la lectura es la historia de la literatura, de los lenguajes, de los símbolos. Vamos leyendo, pero al mismo tiempo para movernos en el desafío de la gran clasificación de logos en el mundo, en la civilización, en la sociedad que es per se clasificadora y clasificada, para movernos con cierta dosis de libertad que nos permita trabajar lo que los teóricos de la subalternidad llaman la catacresis, es decir, la combinatoria de distintas miradas establecidas, pero para producir mediante esa combinatoria otras miradas que justamente no forman parte de esa clasificación y que nos permite desplazar la palabra hacia otros niveles de comprensión que están por encima de la representación, que son formas de representación, sin duda alguna, son figuras de representación que nos colocan en el ámbito y en el contexto de una visión determinada contra otra visión. Un poco lo que yo he llamado, en otra parte, la cultura de la bipolaridad. La cultura de la bipolaridad. Entonces, como ya sabemos que el ser humano, desde el punto de vista antropomórfico, está sujeto a una gran variación, a una gran variante, porque siempre tiene algo que decir. Por eso no podemos callarnos la boca. Cállate la boca, te dice la sociedad, para que tú no te salgas de las gramáticas y de lo que Ángel Rama llama la ciudad letrada, que es un poco los anillos de poder que se configuran socialmente justamente a través y de los discursos, sabiendo que la base, el núcleo de cada discurso es la oración, porque allí habita alguien hace algo por sí mismo, por otro, contra sí mismo o contra otro. Contra sí mismo o contra otro. Lo que llamamos desde la hermenéutica el obrar y el padecer humano, porque el fondo del eje de esos lenguajes, el fondo del gran eje que se mueve constantemente de la cultura, el fondo de esa cultura, el fondo simbólico de esa cultura es la experiencia humana real e imaginaria.
Entonces nos topamos con los signos, los símbolos, los sentimientos, logos impuestos, pero también nos topamos o podemos ser parte de otras propuestas que desclasifiquen el poder e introduzcan lecturas que correspondan a una nueva necesidad estética de representarse en un mundo injusto, en un mundo que nos niega, en un mundo que niega la ética de la existencia humana, es decir, la preocupación por la existencia misma. Entonces aquí se asocia necesariamente una doble necesidad ética y estética de esa preocupación humana en la región más libre que conocemos para que se manifieste esa estética y esa ética, sin duda alguna es el arte, es el símbolo de la memoria y nos dice lo que oculta, es decir, permite nuevas asociaciones simbólicas que justamente es la que queremos llevarnos a la sala de interpretación para que se produzcan, sino nuevas clasificaciones, nuevas lecturas que nos lleve a comprender al ser de la multitud y a los múltiples mundos, a los mundos posibles que se mueven, que han quedado allí como germen, como semilla, en los textos, en los símbolos, en el paisaje, en las personas, en las formas de querer, de odiar, de hacer la vivienda, de amar, de las economías, etcétera, que se llama cultura y su conflicto. Entonces, ese conflicto que se espacializa y se temporaliza en el discurso adquiere una materialidad estética, puesto que se corresponden a las distintas formas de decir la existencia humana. Es decir, ese fondo simbólico, esa experiencia humana que allí, porque recordemos a Humboldt cuando nos señalaba porque el hombre siempre tiene algo que decir, o como decía el propio Aristóteles, el hombre debe ser entendido como un logo, un echón. Es decir, el hombre es un animal que tiene lenguaje o logos.